Esta mañana vamos a continuar el estudio de libros de Hechos. Nos encontramos en un capítulo 17. Estamos examinando al apóstol Pablo y su sermón a los filósofos de Atenas, el cual se dio lugar en un monte en la ciudad llamada Areópagos. Ahora, esta era el monte llamado Areópago. Ahora, la primera vez que yo encontré este sermón de Pablo en este sermón de Atenas no me fue muy bien. Parece que fue hace muchos años atrás, cuando yo era un estudiante del colegio de Biblia. Y ahí yo era el asistente del pastor de una pequeña iglesia ahí en los suburbios de Chicago. Y una de mis responsabilidades como el asistente del pastor era que yo tenía que leer al público las escrituras cada domingo por la mañana en los servicios. Y un domingo el pastor me preguntó que por favor leyera de Hechos 17, específicamente el sermón de Pablo a los Areópagos. Y aquí el problema fue que yo no me había tomé el tiempo de leer este pasaje, familiarizarme con él mismo antes de leérselo al público. Así que cuando yo fui a leerlo, cuando yo encontré la palabra areópago, lo cual no es una palabra simple, yo le quiero decir que yo no sabía cómo pronunciarlo. Yo nunca había visto esta palabra antes, por lo cual no tenía ni siquiera una idea de cómo decirlo y traté y dudé, titubeé. Y fue aquí cuando llegué a esta palabra, mejor me paré. Entonces me volteé hacia el pastor que estaba sentado atrás de mí y yo le dije a él, ¿cómo pronuncias esta palabra? Y entonces él me dijo ahí, yo no podía entenderlo, así que cuando yo miré, me dijo, tú pronúncialo como tú quieras, no importa. Y lo que pasó fue la peor pesadilla de cualquier pastor, fue que me empecé a reír y a carcajearme y no podía parar. Pero usted ve, antes de que yo pudiera decir interrupción, mucha gente de la congregación estaba leyéndose, estaban riéndose y carcajeándose, incluyendo el mismo pastor. En efecto, después de que me volví a sentar en la congregación y continué riéndome hasta el punto que el pastor me preguntó que por favor me saliera del servicio. Y la única cosa que yo puedo pensar que el pastor podía hacer para tratar de restaurar el orden es pedirle a Michelle que viniera y empezara a tocar el piano. Yo no sé cómo fue ella que lo hizo también, pero así lo hizo. Yo sé que han pasado muchos años desde ese fiasco, pero usted ve, yo he aprendido ahora a pronunciar esa palabra. No solo fiasco, pero areópagos. Ahora ya lo sé decir bien y le voy a decir que en las últimas semanas, desde que he estado estudiando el pasaje de la Escritura, he aprendido qué tan importante fue este sermón de Pablo hacia la gente en Areópagos y qué tan importante fue. Yo le quiero decir que a través de los años yo he tenido el privilegio de escuchar grandes sermones que han sido predicados por grandes hombres, pero yo nunca he encontrado un sermón que es tan brillante como este sermón de Pablo que les dio a estos hombres en Atenas. Es absolutamente una pieza increíble, un sermón que no solamente por la estructura y el contenido y la aplicación, pero especialmente yo le digo que esta es una obra de arte porque el apóstol claramente comunica la verdad bíblica a un grupo de paganos intelectuales que tienen cero conocimiento del Antiguo Testamento y las Escrituras. Ellos no tienen ninguna referencia bíblica y él lo hace en palabras que ellos pueden entender y pueden sentirse familiarizados, y esto no es en un modo agresivo o ofensivo. Pero sorprendentemente, tan brillante como fue este sermón, parece ser que a través de los años muchos de ellos lo han criticado, y han dicho que ese mensaje y en el ministerio en Atenas fue un fracaso total. Ahora, principalmente el criticismo de ellos dicen que no creyeron que Pablo hizo un buen trabajo al predicar el Evangelio. En lo que ellos están diciendo, creyeron que la presentación del Evangelio fue inadecuada y que él realmente no explicó el plan de salvación a estos hombres, porque él estaba realmente preocupado tratando de relacionar con él en un sistema filosófico en vez de un sistema bíblico.
Y ahora, uno de estos puntos que ellos están haciendo para tratar de decir que Pablo era muy filosófico en Atenas es de que él se fue de esa ciudad hacia Corinto y él supuestamente fue cuando él reconoció este error y este fracaso, porque él dice que una vez que él llegó a esa ciudad, él cambió el modo en el que iba a predicar y esto fue por lo que dijo en el primero de Corintios 2:2, que dijo: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de otra cosa excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ahora, aunque que él dijo, mucha gente dice que es como Pablo admitió que ese estilo era muy filosófico en Atenas y que por eso él aprendió de su error ahí y que por eso él hizo esta corrección en Corinto y empezó a predicar a Cristo en la cruz, estado alejándose de cualquier conversación acerca de la humanidad y de la filosofía. Y es aquí que esto parece ser que es una teoría que no se puede justificar porque no hay ningún lugar en el libro de Hechos en el cual Lucas nos dice que el sermón de Pablo fue inadecuado o que el ministerio fue un fracaso. En efecto, mismo Lucas nos dice que después de que Pablo terminó de predicar, él dejó Areópago y se fue ahí con gente que se había convertido. Y ahora mire lo que nosotros vemos en los últimos dos versos del 17, 33 al 34. Así que Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo creo, él dice que Damaris, está viendo cómo pronunciar Damaris. Ahora, Lucas específicamente menciona dos individuos que vinieron a creer en Cristo como resultado del sermón de Pablo, un hombre que permanecía al consejo de Areópagos llamado Dionisio. Los Areópagos no era un lugar, era un consejo, y también menciona a esta mujer llamada Damaris, pero había más gente que fue salva, porque lo vemos en el versículo 34 cuando él cierra diciendo, y otros con ellos. Ahora, mucha gente se convirtió. Yo le quiero decir que nunca podemos comparar el éxito de un mensaje por el nombre de gente que se ha convertido. Es muy importante que en este caso nos demos cuenta de que alguna gente que escuchó este mensaje y se hicieron creyentes, nos dice a nosotros que Pablo que ellos sí escucharon el mensaje y aparentemente hasta las mujeres, que no había nada que faltaba en esta presentación del Evangelio para llegar a la fe. Es muy importante que usted pueda entender que cuando nosotros hablamos de cómo Lucas escribió este sermón de Pablo, él cómo nos da un extracto de el mensaje de Pablo era más extenso, porque si no hubiera concluido en un par de segundos, porque es cuánto tiempo nos toma leerlo. Sin duda alguna, yo me imagino que Pablo dio un evangelio más largo, una presentación más extensa y que solamente Lucas escribió lo que él quiere presentar en el versículo 31 acerca de la resurrección de Cristo. Y esto es como indica acerca de la cruz y su muerte también. Y también habla del arrepentimiento en el versículo 30, que es el único modo razonable de asumir que él también habló de la fe en Cristo por salvación y que no hay nada inadecuado o que carece en el sermón de Pablo. Ahora, aparte de todo esto, lo que Pablo quiere negar está en el primero de Corintios 2. De cómo él presentó aquí en Atenas era más bien hablando de la sabiduría humana, lo cual era común en la iglesia de los Corintios, que estaban atraídos de un modo a esta. Lo que vamos a decir es de que por la influencia de la filosofía griega, cuando ellos estaban aquí, él estaba determinado a proclamar a Cristo y su mensaje en la cruz sin tratar de combinar las verdades con alguna filosofía para que fuera un poquito más agradable para la gente al escucharla.
Eso era el amor a la filosofía que ellos tenían, no tenía nada que ver con el estilo de Pablo. Él siempre hablaba así. Usted ve, es importante para que nosotros entendamos que el sermón de Pablo hacia los atenianos intelectuales no fue en ningún modo estaba comprometiendo o cambiando a la verdad de los griegos y su modo de pensar. De un modo, él solamente lo explicó de un modo que estos filósofos entendieran las verdades acerca de Dios en un modo en el que ellos pudieran entenderlo y relacionarse a ellas mismas. Y así que en vez de que ellos criticaran, en vez de criticar a Pablo, esta es una presentación del Evangelio de una gente que no tenía ningún conocimiento bíblico ni de la verdad bíblica de la cristianidad. Y por eso mismo, como yo le dije la semana pasada, es por lo cual el sermón de Pablo es bastante relevante para nosotros, porque es el modelo para nosotros de cómo comunicar a Cristo a aquellos en una cultura que es similar al mundo de ese tiempo, en el cual ellos, ya fueran los epicureanos o los estoicos, filósofos, los cuales era como si nosotros les quisiéramos dar un sermón a un grupo de gente secular en una universidad, que en el cual hombres y mujeres que tienen cero conocimiento de la verdad judeocristiana y de la ética. Y usted va y les explica el evangelio y les explica de ellos, se lo tiene que explicar de un modo que puede ser que ellos puedan comprender para poder entender esta verdad. Y así tiene que la gente entender esta verdad. Ahora, de estudios previos, nosotros hemos visto que el sermón de Pablo es de que una vez que él había llegado a Atenas de Berea solo, él decidió caminar por las iglesias, por las calles de esta gran ciudad. Y cuando él caminó por ahí, lo movió y se sintió disturbado, porque de acuerdo al versículo 16, esta ciudad estaba llena de ídolos. Y aquí viendo la ciudad llena de ídolos por todos lados, literalmente miles de altares y templos dedicados a dioses y diosas, Pablo estaba tan realmente molesto y enojado porque Dios es un Dios celoso, porque él vio que era una calumnia hacia el único Dios viviente y le estaban robando de la gloria, adorando a otras cosas cuando él es el único que lo merecía. Así que como resultado de esta indignación, Lucas nos dice que Pablo decidió hablar con la gente de Atenas acerca de Cristo. Así en los siguientes versículos, Lucas nos dice cómo Pablo nos dice que Pablo pasó los sábados dándole su testimonio a la gente judía y a la gente que tenía miedo, a los gentiles en las sinagogas, y el resto de la semana se la pasaba en las plazas de Agora, dándole testimonio a cualquier persona que lo quería oír hablar con ellos acerca de Cristo. Y así fue como él empezó a evangelizar en las plazas y empezó a atraer la atención de ciertos epicureanos y estoicos filósofos, a quien a pesar de que ellos creían que él solamente elegía ciertas cosas intelectuales y que él estaba simplemente repitiendo sus creencias, los invitaba ahí ellos lo invitaron a Areópago, a ese monte, para que pudiera explicar con más detalle de lo que él estaba hablando. Y ahí, estando enfrente de ellos, de este grupo de hombres, Pablo abre inmediatamente conectándose con su audiencia y creando un reporte con ellos para que al mismo tiempo capturara la atención de ellos, al darles conocimiento del versículo 22 y 23, en el cual les dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, varones atenienses de todo, observó muy religiosos, porque han pasado mirando vuestros santuarios, y hay un altar en el que decía al Dios no conocido. Y el propósito de abrir este sermón de este modo es no solamente para establecer un reporte con ellos y ganar su atención, pero en este tipo de conexión, él está usando eh, empieza a hablar de ellos y cómo ellos adoraban a muchos dioses. Y mire esto, esta es una transición o un puente para poder conectar al cuerpo principal con el corazón del sermón. Y es aquí donde él nos dice que solamente hay un Dios verdadero.
Y aquí, a partir de este punto, en este sermón, Pablo empieza a hablar de la ignorancia de estos hombres y de cómo ellos tienen una falsa idolatría, y les habla a ellos del Dios que ellos sí pueden llegar a conocer, el único Dios verdadero y vivo. Y él hace esto al declararles de diferentes verdades acerca de Dios, acerca de su naturaleza, de que pueden confiar en Él. Él ya ha revelado estas verdades en un modo filosófico, acerca de su filosofía y su ignorancia de filosofía. Bueno, la razón por la que ellos sabían estas verdades de Dios es porque Pablo más adelante va a escribir en Romanos que ellos con toda voluntad negaron la revelación de Dios hacia ellos. Y estas son las cosas que nosotros sabemos de Dios, que Él es el creador de todas las cosas. En el versículo 24 dice, el cual recibiendo este mandato, él, y aquí Pablo empieza el sermón diciéndole a estos hombres que Dios es el que no los conocía a ellos, es el creador del universo, y les está diciendo que no solamente los provoca a que empiecen a analizar sus propias creencias, pero también les dice que en cuáles les cuestiona sus creencias acerca de Dios y del universo. Ellos eran filósofos estoicos, lo que quería decir que ellos creían que todo era Dios. Y los filósofos epicureanos creían que todo lo que pasaba era por casualidad. Y ahora era esencial para Pablo para que hablara primero de Dios como un creador, porque si ellos no podían tener la visión correcta de Dios y el que había creado todo, ellos nunca iban a poder entender nunca la necesidad de Cristo como su Salvador, porque solamente Él como un individuo vino aquí a crearlo todo, y aquí es como era Él al que se le van a dar cuentas, y Él es el único que los ha creado, y Él tiene el derecho de decirles cómo vivir. Y era una vez que declaró primero que nada que Dios es el creador de todas las cosas, Pablo viene y les dice la segunda verdad acerca de Dios, y que lógicamente sale de él como creador, y les dice lo siguiente, que Él es soberano sobre todas las cosas. Este es el versículo 24 y 25. Dios hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, aliento y a todas las cosas. Ahora, sin regresar a ver estos versículos con gran profundidad, nosotros lo hicimos la semana pasada. Yo simplemente le quiero recordar un punto esencial que Pablo está haciendo aquí, y es muy lógico. Como Dios es el creador de todas las cosas, bajo el cielo y la tierra, Él también es el dueño y señor de todo. Y por eso Él tiene el dominio sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, porque Él es el Señor sobre su creación. Él supervisa y controla todas las cosas que ha hecho. Y es ridículo el pensar que Él de algún modo puede estar confinado a vivir en un templo construido por hombres a los cuales Él creó. Incluso más, Dios necesita nada del hombre. No necesita un templo en el que Él puede estar, no sacrificios para tratar de obtener su favor. Nada, Él no necesita nada. Él da al hombre, Él es el que le da vida, aliento y todo lo que Él necesita para vivir. Y no solamente eso, Él también les ha dado todo para vivir, pero Él también sostiene su vida para que continúen. Ahora, hablando de Dios y siendo soberano sobre todas las cosas, incluso el hombre, Pablo, él ha hablado ha llegado al corazón de la idolatría de los atenianos. Y eso es porque todo el sistema estaba construido, todo este sistema de idolatría estaba construido alrededor de dioses que los necesitaban, y así que los mismos dioses estaban totalmente dependientes de ellos, tal como un templo en el que ellos pudieran vivir, regalos, sacrificios, para que los pudieran mantener tranquilos. Y por esto mismo Pablo les dice, no, este no es el modo en el que vive Dios. Él necesita nada de ti. Tú puedes, pero tú necesitas todo de Él. Él es completamente soberano sobre ti y tu misma existencia.
Ahora, esto es donde nos quedamos el domingo pasado y Pablo nos está diciendo que que Él es el creador de todos los hombres, el creador de todas las cosas, y escuche con atención, porque una vez que Él dijo esta verdad acerca de Dios siendo soberano sobre todos los individuos, Pablo viene y declara otra verdad esencial acerca de Dios, y esta es la tercera verdad. Él es el amo supremo de las naciones del mundo. Este es el versículo 26. Entonces sobrevino y de un y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado la orden de los tiempos. Ahora, Pablo diciendo en estos versículos, no solamente les dice que Él ha creado los individuos y que sostiene su existencia, pero también les ha dicho que ha traído estas naciones a que existan y Él las mantiene. Y ahora vamos a ver que empezando desde el principio con Adán y todas las naciones que existen bajo la tierra, Él las ha creado. Y ahora, sin mencionarle la referencia en los capítulos de Génesis, en los cuales nos enseña que Dios ha ordenado a todos los descendientes de Adán y Eva que se multipliquen y que llenen la tierra. Pablo, sin duda alguna, les está informando a estos filósofos que todas las naciones de la tierra y toda la gente que está en ellas tienen el mismo origen, lo que quiere decir que solamente hay una raza y es la raza humana. No hay mucho tipo de grupo, no hay muchos diferentes grupos de gente, simplemente hay una raza. No razas múltiples, todos se originaron del mismo hombre, Adán. Entendiendo que esta verdad acerca de todas las naciones, de toda la gente, tienen un ancestro en común, esto estaba completamente opuesto al punto de vista que tenían los atenianos. Usted ve, la gente griega en los días de Pablo se consideraba a sí mismo como culturalmente y racialmente superior a los que no eran griegos. Ellos se referían hacia la otra gente como bárbaros. Pero esto era ellos, como se sentían, estaban categorizando a cualquier persona que estaba bajo de ellos. Al entender esta verdad, en el cual dice que nadie es superior que el otro, sin importar de su etnicidad, porque todos fueron hechos por Dios y tenemos un ancestro en común. La respuesta del juicio racial y prejuicio está basada en un error. Pero a esto viene Pablo y les dice que Dios es el supremo amo de todas las naciones. Y en la segunda parte del versículo 26 les dice, y Él ha hecho todo el linaje de los hombres y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ahora Él ha determinado dónde están las naciones, su locación geográfica, y también Dios ha establecido el levantar y el caerse de las naciones, así como sus límites. Y el punto que está haciendo aquí Pablo es que nos está diciendo que todos los individuos le deben su existencia a Dios, porque Él soberanamente controla todos los periodos de la historia cuando ellos ciertamente, dónde existen y cuándo existen. Ahora, esta es una verdad totalmente consistente con la escritura. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando le escribió a Nebuchadnezzar en Daniel 2, del 36 al 38, esto fue cuando él estaba interpretando el sueño a él. Esto fue lo que le dijo. Y al hacer esto, él les está diciendo que Dios lo ha levantado para ser el el gobernador de este gran imperio. Esto es lo que le dijo: este es el sueño, ahora diremos ante el rey de su interpretación: tú, oh rey, eres el rey de reyes, al cual Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y mire cómo él le dice que él los ha dado bajo tu mano. Y Daniel entonces viene a decirle a Nebuchadnezzar que los otros reinos que van a caer bajo su mano
va a ser porque el Señor lo permite. Vamos a ver que leemos en Deuteronomio 32:8, cuando está hablando de lugares geográficos específicos de acuerdo a su soberanía. Es lo que dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó límites de los pueblos según el número de hijos de Israel. Y escuche con atención lo que Pablo se está diciendo a los filósofos, es esta tremenda verdad, porque él exalta a Dios como siendo soberano sobre todas las naciones del mundo, sin importar qué naciones son, cómo lo hacen políticamente, su fuerza, su debilidad, su poder militar. Dios es el que está en control de todos los asuntos y el destino. Y el punto es de que Él es el que está en control de todo. Es Dios. Dios es el que levanta y Dios es el que controla todo. Este es el punto que está haciendo Pablo, que Él creó las naciones y que Él es el que va a decidir qué va a pasar. Pero a partir de los años ha habido otras gentes que han tenido una diferente opinión equivocada acerca de lo que dice la Biblia en Hechos 17, en el cual dicen que Él está aquí apoyando una segregación racial y que las razas deberían de estar separadas las unas de las otras en lugar de tener una integración racial, porque eso está equivocado. Yo le estoy diciendo, yo no estoy inventando esto. Irónicamente, este versículo y la implicación del mismo está renunciando al racismo, enseñándonos que solamente hay una raza en la tierra y esa es la raza humana. Pero alguna gente ha usado este versículo para segregar a la gente. Por ejemplo, en el comentario en este versículo, el maestro John Rice dijo las siguientes palabras. No lo estoy tomando es palabra por palabra. Este verso nos da la razón el por qué el patriotismo, el amor a nuestro país y por qué tenemos que amar a nuestra iglesia, a nuestra raza propiamente. Dios causó la confusión de las lenguas y separó a la gente desde la torre de Babilonia, evidentemente porque todos somos de diferentes razas y tenemos que vivir en nuestras áreas. Si todos los hombres fueran de una sangre, entonces Eva es la madre de todos los vivientes. Cada persona en el mundo viene de la descendencia de Noa y de sus 3 hijos, pero Dios ha elegido ciertamente razas para que mantengan su propósito y ha determinado los límites de dónde van a habitar cada una de ellas. Y así la gente puede vivir mejor cuando se quedan bajo su propia raza. No solamente estas palabras suenan racialmente con un gran prejuicio, pero el escritor, él omitió un punto muy importante acerca de lo que dijo Pablo. El apóstol estaba diciendo, él, él no dijo, él dijo que Dios no estaba tratando de establecer las razas y sus límites, pero más bien él está diciendo que él estableció los tiempos para las naciones, los países y que existieran bajo sus límites. Escuchen, aquí John Rice, como escritor, puso que más de los americanos deberían de regresar a Europa y Abraham tendría que regresar de donde él vino también. La Biblia no enseña la segregación de las razas, tampoco la enseña, y así como aquí no dice que que no se puede casar con otra raza, ni tampoco dice que solamente los creyentes en Cristo deben de casarse con los creyentes en Cristo, pero cualquier cosa pasada de eso está equivocado. El punto que Pablo está haciendo aquí a los filósofos en Atenas es simplemente diciéndoles de la soberanía de Dios bajo la humanidad y bajo un hombre que era Adán. Y ahora la pregunta que nos debemos estar haciendo, y es ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué él creó al hombre para que hicieran estas naciones? Y ahora viene Pablo a explicar esto en el versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo nos dice aquí que el propósito de Dios al crear la humanidad es para que la gente lo busque. Lo que nos quiere decir de que quiere que lo busquen para encontrarlo y entren en una relación personal con Él. ¿Y cómo es que nosotros hacemos esto? ¿Y cómo lo van a hacer?
respondiendo a lo que Él les ha revelado acerca de sí mismo y de su naturaleza, que es la sumisión, el honor, la gratitud. Así que sometiéndonos con honor, gratitud hacia Él. En otras palabras, Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre lo adorara y tuviera una relación con Él. Pero como usted ve, no es lo que ha pasado, porque de acuerdo a Romanos 1, no porque pasó, pero de acuerdo a Romanos 1, nosotros hemos visto con mucho tiempo esto la vez pasada, es de que la historia del hombre ha negado a la revelación de Dios. Y en vez de tratar de buscarlo y de encontrarlo, se han negado a darle gloria y reconocer su grandeza. Y ellos se han alejado de la luz y de la revelación. Y ellos se han hecho unos tontos tratando de adivinar de cómo era Dios. Ellos inventaron sus propias religiones. Y lo voy a leer de nuevo en Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, toda la impiedad e injusticia de los hombres, porque la injusticia restringe la verdad, porque lo que no reconoce que Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto toda la claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera no tienen excusa, pues ellos entendían estas cosas, que Él es poderoso. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Dios les apagó la luz porque ellos, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted y yo fuimos creados por Dios para darle alabanza. Y esta es la confesión de Westminster, en el cual dice: ¿cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es que el hombre debe de glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. ¿Y cuál es el significado? Que Jesús, como lo dijo en Juan 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales del Padre busca que le adoren. Usted fue creado por el hombre para darle alabanza, para reconocer qué tan glorioso y majestuoso Él es, y para que le dé alabanza y gloria por todos sus atributos. Y si usted no está haciendo esto, usted no está llenando el propósito de su vida, porque nuestro propósito es alabarlo, no solamente los domingos. Eso es lo que hacemos, pero no solamente es el único modo en que lo alabamos. Esto es un modo de vivir. Es como fuimos creados. No solamente es hacerlo los domingos, pero esto es por lo cual necesitamos tener un tiempo todos los días en el cual podemos orar y leemos la palabra para renovar nuestra alabanza hacia el Señor. Este es nuestro tiempo de enfocarnos en Él y en la gloria por la cual Él nos creó. Y esto es por lo que es importante saber que la idolatría es terrible, y nosotros vemos la rebeldía en contra de Dios, porque nosotros hacemos ídolos en este punto que creemos que son más importantes y los hacemos tan grandes, más importantes que Dios. Y por eso es la idolatría tan horrible, porque es la rebeldía en contra de Dios hasta el punto más básico de nuestra existencia. Nosotros deberíamos de alabarlo y adorarlo. Así que Pablo en su sermón dice que Dios creó al hombre para que lo buscara, para que lo adorara, pero el hombre no lo busca como lo quería el Señor. Y vemos nosotros que esta es la misma razón por la cual estaba predicando en este versículo a muchos filósofos idólatros. Y esto es lo que vemos en el versículo 27. En el cual dice, para que busquen a Dios si en alguna manera. Y ahora lo que él está hablando aquí,
Pablo, está hablando de una persona que es ciega y que está tentando cosas en la oscuridad, tratando de ver qué encuentra y esperando que encuentre lo que busca, pero no puede ver. Esta es una imagen correcta del hombre, que es ciego por su pecado, que camina por la oscuridad tratando de encontrar a Dios, pero que ha negado la verdad porque su pecado está en contra de Dios y, y lo cual nos separa de Dios. Pero el fracaso del hombre es su propia, para encontrar a Dios es su propia culpa y no de Dios, porque como nos lo dice Pablo al final de este versículo, él dice que Dios está ahí, Él está disponible para ser conocido, para ser alabado. El problema está en nosotros, en nuestro pecado, no en Dios. Y si nosotros pudiéramos tener una revelación natural, vendríamos a conocerlo porque Él no está lejos de nosotros, sino está más bien disponible para ser conocido. Mire lo que dijo Pablo, una vez que mencionó que Dios creó al hombre para que lo alabara. El apóstol viene aquí y les dice de esta verdad, hablando de la escritura, a esto acerca de Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque incluso nosotros somos sus hijos. Ahora, la primera oración que él dice, porque en él nosotros vivimos, nos movemos y existimos, es una forma, es por un nombre del nombre Epímides. La segunda parte de la que él está hablando viene en el cual dice, fue escrita por Áratas, que dice, nosotros somos sus hijos, que fue escrito en el 3er siglo. Ahora, ambos de estos hombres fueron unos filósofos de Atenas, en el cual ellos estaban hablando que era una enseñanza que él no la sacó de la nada. Dice, porque incluso tus propias personas te conocen. Ahora, esta última oración que él nos dice, nos está diciendo que él está usando la palabra los hijos de Dios para explicar un punto muy importante acerca de quién es el Dios verdadero y viviente, y que no puedes estar alabando a dioses falsos. Es lo que dice entonces en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Ahora, nosotros es muy importante que entendamos que cuando le llamamos a cualquier persona que ya no creyente, los hijos de Dios, Pablo no está diciendo que Dios es el Padre de toda la gente, pero en el mismo punto Él es el Padre de todos los que creen en Cristo, los que han venido a hacerse hijos de Dios por adopción, por gracia, por fe. Él simplemente está diciendo que Él es el Padre de todos, en el sentido de que ellos nacieron de Él. Y dice que fue el padre de todos aquellos que él creó, lo cual tiene sentido. Pero cuando él está hablando de eso, de que nosotros somos sus retoños, él viene aquí y estos filósofos es como si les hubiera dado un golpe a ellos, en el cual dice, si nosotros somos los retoños de él, entonces nosotros fuimos creados a su imagen y en este caso nosotros no debemos de pensar que la naturaleza divina de él es como el oro, la plata, una piedra, una imagen formada por el hombre. En otras palabras, es totalmente absurdo, el totalmente inconsistente, que si usted quiere, es ilógico el pensar que la forma de Dios es de oro o plata o de piedra y la imagen o una imagen formada por la imaginación del hombre. Escuche, la idolatría revela qué tan pecador y rebelde es el corazón de la gente. Indica que nosotros estamos negando a Dios como el creador, como creadores. Perdón. Aquí nos está dando el corazón del hombre y qué tan perdido está él. Aquí esto fue lo que dijo John Stott. Toda la idolatría de modo moderna, primitiva, sofisticada, viene de las imágenes de metal o mentales, de objetos materiales para alabanza, de conceptos de la mente.
en breve. La idolatría trata de minimizar la diferencia entre el Creador y sus criaturas para poder traerlo a Él bajo nuestro control. Y más que nada, actualmente esto niega la perspectiva de la posición de Dios sobre nosotros y que en vez de que nosotros podemos reconocer que Dios nos ha creado y que Él es el divino sobre nosotros, nosotros presumimos que nosotros podemos crear a un Dios y dominarlo. Esto no tiene lógico, esto es perverso y es una expresión de la rebelión humana contra Dios. Así que a la luz de la rebeldía contra Dios, esta rebeldía nos lleva a la ignorancia de Dios porque nos enseña de nuestro propio corazón idólatra. Y fue por lo que Pablo le dijo a estos filósofos que una de las últimas verdades acerca de Dios al decirles que no solamente es el creador del universo, que Él estaba en control de todas las naciones, pero que también Él es el juez de toda la gente. En el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto a los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Así fue como dijo Pablo cuando empezó este sermón, mencionando de la ignorancia de adorar a un Dios que no conocían. Él regresa a este punto de ignorancia. Y él les dice a estos filósofos que hasta ahora el Señor ha dejado a un lado su ignorancia, pero el apóstol dice aquí que todos estos años, hasta este punto en el tiempo y la historia, Dios ha sido increíblemente paciente y lleno de piedad con ellos, aunque ellos siguen la idolatría, y que Él ha mantenido su juicio lento sobre ellos, pero que ellos se merecen el juicio, que Dios no ha venido todavía a tocarlos con su furia. Y ahora, esta es la misma cosa para Pablo que previamente le dijo a otro grupo de idólatros gentiles residentes de Listra en Hechos 14 al 16, en el cual las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y ahora, este no es un Dios que deja a un lado, que no pone atención al pecado, como si no lo hubieran notado, no, para nada. Lo que está diciendo aquí no está diciendo que no hay consecuencias, sí hay consecuencias por esto, pero él lo que está diciendo aquí que él está disculpando un comportamiento pecador. No, simplemente lo que está diciendo es que Dios les permitió a ellos que practicaran la idolatría, y la razón por la cual él no ha hecho nada ni ha puesto su juicio bajo ellos es simplemente, escuche bien, porque está lleno de piedad con ellos. Él es bueno. Este es el modo que dijo R.C. Sproul. Hasta este punto de la historia, Pablo está diciendo a los atenianos que Dios ha sido increíblemente paciente, que Él ha sido paciente mientras ellos estaban construyendo altares y templos a Dios y diosas que no existían. Él sabe que hay un cambio entre la gloria y una mentira, y que todos los estatutos que calumnian acerca del Dios verdadero, Dios ha puesto a ellos una cultura filósofa llena de idolatría, pero tendría que terminar. Y así que mientras viene el tiempo, Dios está diciendo ahora, declarándolo, que toda la gente en todos los lugares se debe de arrepentir. El tiempo ha llegado para que se arrepienta. Lo que quiere decir aquí es de que aquí ha llegado el tiempo de que nosotros dejemos a un lado todo nuestro pecado y toda la idolatría, y la razón por lo que esto tiene que pasar es porque tenemos que arrepentirnos, es porque Dios va a venir con su juicio, el cual a Él ha mantenido a un lado. Y Pablo nos dice acerca de este juicio en 17:31 de Hechos. Por eso nos tenemos que arrepentir, porque Él ha establecido un día del cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pablo revela de que Dios ha puesto un día de su juicio que va a venir, y Él ha puesto a un hombre al cual va a juzgar al mundo. Y sin mencionar su nombre, Pablo identifica a este hombre, no a nadie más que a la persona que es Dios y hombre, Jesucristo.
Y Dios ha dado la prueba de que este hombre ha aprobado a este hombre para levantarlo de entre los muertos. Y cuando él levantó a Jesús de entre los muertos, el Padre lo vindicó y lo declaró ser exactamente lo que quien decía que él era perfecto, perfecto y puro Hijo de Dios, y el cual está calificado para juzgar a toda la humanidad. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo el juicio lo ha confiado a Él. Y también en Peter 10:44 declaró, oh, Cristo es el que viene por Dios y va a juzgar a todos los vivos y muertos. Y ahora, esta va a ser una verdad acerca de Dios que Él ha establecido un día en el calendario en el que va a juzgar a toda la humanidad. Y esto debe de ser totalmente de gran miedo para todos estos filósofos que viene un día que si no tienen fe en Jesús, les dice lo mismo que les dijo a los tesalonicenses, que dejen todo a un lado y dejen a sus ídolos y vengan a Dios. Pero miren, note lo que ellos hicieron y cómo le respondieron a Pablo acerca de venir al juicio cuando nos está hablando en el versículo 32. Dice, pero cuando ellos oyeron lo de la resurrección de entre los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto la siguiente vez. Así que en cuanto estos hombres oyeron como él mencionó acerca de la resurrección de Cristo de entre los muertos, algunos de ellos empezaron a burlar de él riéndose. Yo creo que probablemente se estaban burlando, riéndose de él. Estaban actuando de un modo condescendente, tratando de burlarse de él. Porque ¿quién estaría interesado en oír? No estaban interesados en oír de esa verdad. Haciéndolo bastante claro, como que ellos no tenían interés en oírlo. Y la razón por la que estos hombres actuaron de este modo es porque ellos, los filósofos griegos, ellos negaban el concepto de la resurrección del cuerpo. Y esto es exactamente por lo que Pablo escribió acerca de esto de la resurrección, porque ellos no lo entendían. Pablo tiene que tomar todo un capítulo aquí para hablar de la resurrección, porque ellos no la entendían. Así que tiene que explicar la doctrina bíblica de cómo es que tenemos que levantar al cuerpo de entre los muertos. Y en efecto, como yo les dije anteriormente, que la gente de ese momento no podían entenderlo y no podían entender acerca de la resurrección del cuerpo y aún así la resurrección de todos los muertos. Y fue por esto que ellos hicieron a un lado este sermón, no le pusieron atención. Y cuando él cerró con estos dos versículos, nos dice que Pablo se fue de Areópago y que él se fue con algunos que sí se habían convertido creyendo en Cristo. Esto fue lo que dice. Y Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. En conclusión, si nosotros venimos a ver a este increíble sermón, yo estoy sorprendido no solamente por lo que dijo Pablo, yo lo entiendo, pero yo estoy todavía más impresionado por aquellos que dicen, yo creo que te escucho, pero hablaremos de esto la próxima vez, porque el hecho fue de que ellos nunca volvieron a ver a Pablo de nuevo, porque poco después él se alejaría de esa zona, se iría de Atenas y nunca regresaría. Esta era la oportunidad para ellos para oír el Evangelio, para arrepentirse de su pecado, pero no lo hicieron. Ellos pensaron que habría una segunda oportunidad para que oyeran acerca de Cristo, pero no la hubo. Mira, escuche, así que hoy puede ser su última oportunidad para usted, para que usted oiga acerca de Cristo. Algunos de ustedes no conocen a Cristo, no conocen el Evangelio. Este puede ser a lo mejor la última oportunidad que usted tiene de oír del Evangelio. No la deje a un lado, no sabe si tendrá otra oportunidad más adelante. Si usted oye su voz, no endurezca su corazón, porque el día del juicio aún está por venir.
Y si usted no se arrepiente, no confía en Cristo como su Salvador, usted algún día lo va a ver cara a cara en el día del juicio. Pero usted no quiere hacer eso. Usted no tiene que hacer eso porque Dios es bueno y lleno de piedad, porque Cristo murió en la cruz por pecadores como usted. Así que venga a Él para ser salvo de su pecado. Reconozca su pecado y venga a Él. Crea en Él. Ponga su confianza en Él, en Cristo, para que lo rescate del pecado y del juicio del pecado. Escuche, si usted no conoce a Dios, usted usted puede conocerlo. Y para los que ustedes ya conocen a Cristo como su Salvador, yo lo quiero exhortar a que usted vaya, que lo alabe. No solamente los domingos, exáltelo todos los días. Y soberanamente lo mantiene, lo sostiene por su piedad y con su amor. Alábelo, búsquelo. Está visitándonos el día de hoy mi querido amigo Phil y Darlene Johnson. Phil es el director ejecutivo de la iglesia Grace to You. Esta es la iglesia de John MacArthur y Phil ha sido mi mejor amigo por más de 45 años. Yo le voy a decir a Phil que si viene por favor aquí y nos cierra en oración. Vamos a orar. Señor, nosotros hemos oído de tu trascendencia, como tú creaste todo y como tú no estás en un templo, tú trasciendes todo y aún así nosotros nos alejamos de ti. Y todos nosotros empezamos desde orar tu nombre, desde oír tu palabra. Y aún así nosotros venimos, Señor, y oramos a ti, de que nos des un corazón lleno de gozo, de paz, de que podamos responder y de creer, no como aquellos que esperaron la próxima oportunidad. Danos la oportunidad de alabar en nombre de Jesús.